Oraremos como siempre, que el Señor nos permita que su Espíritu Santo esté aquí. Eso es lo principal, porque de nada serviría que estemos aquí, ¿no? Que estemos leyendo la palabra. Si Él no está aquí, si Él no nos ayuda a interpretar su palabra, de nada sirve. Venimos por Él aquí, venimos por fe. ¿Ves? Oraremos, hermanos. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú estás aquí, Señor, Dios mío, porque tu palabra dice, donde dos o más se reúnen, allí yo estaré, dices, Padre. Y creemos de todo corazón, Padre, que tu Espíritu Santo está aquí, Señor, Dios mío. Háblanos en esta mañana, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para que tú seas el que nos hable, Padre, Señor, Dios mío, utiliza. Padre Señor, mi mente, mis labios, mi corazón, Padre Señor, para que sea tu voluntad, Padre bendito, la que exprese, Señor Dios mío. También te pido en esta mañana, Padre, por nuestro pastor Felipe, Señor, donde se encuentre, Señor, que tú le ayudes, le des palabras, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estaba en la semana meditando sobre lo que me había pedido el pastor, que podamos compartir la palabra del Señor. Y bueno, había pensado titular este compartimiento, esta prédica, bloquea el miedo, ¿ya? Es bien necesario porque mucha gente, pues, diría yo, toda la gente, toda la humanidad ha sido un gran problema esto del miedo, ¿ya? La palabra de Dios dice que llueve o es una bendición, ¿no ve? La lluvia que cae sobre buenos y malos, dice la palabra del Señor. Sobre buenos, la lluvia para nosotros es una bendición y agradecemos. Pero hay algunos que no les gusta, ¿no? Pero nosotros somos agradecidos a Él. Alabamos a Dios porque todas las cosas, dice la palabra, que nos ayudan para bien, ¿no? Y un claro ejemplo es José, ¿no? Lo vendieron, pero todo ha sido para bien, ¿no? Para salvar a su pueblo. Entonces, así el Señor, a veces pasamos por alguna dificultad, pero la palabra del Señor dice, todo es para bien, ¿no? Y eso tenemos que creer. A veces nos amargamos, nos ponemos tristes, ¿por qué me pasa esto? La palabra dice esto, todo es para bien, por algo y para algo es. En 2 Timoteo 1:7, la palabra de Dios dice, a ver si pueden abrir sus Biblias, dice la palabra del Señor, o si no, yo no más voy a leer, tal vez pueden anotarse el texto. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, ¿no? Bueno, qué lindo texto, ¿no, hermano? Este debe ser, hermanos, el motor de nuestras vidas. Cuando esto lo creemos en el corazón, realmente nos potenciamos, nos empoderamos y con toda certeza y fe podemos decir, proclamar cosas que deseamos, ¿ya? El miedo, hermanos, es uno de los problemas más grandes, como les decía, de toda la humanidad, que ha perjudicado a mucha gente desde el principio, ¿no? Desde Adán hasta nuestros días. Pero el Señor no nos ha dado ese miedo, nos ha dado fe. Cuando Dios hablaba con Adán, hablaba directamente, le inspiraba fe, ¿no? Y hoy día lo mismo pasa. La fe dice que viene por el oír la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿cuál es el resultado? Fe. Y eso es lo que tenemos que tener. Eso es lo que va a mover las fuerzas que tal vez no vemos, porque en su palabra tenemos fe. En el principio, como les decía, Adán había experimentado ese miedo, ¿no? En Génesis 3:10, si se pueden anotar y después repasan, o si tienen ya rápidamente a la mano, algunos con la Biblia digital ya más rápido encontramos, ¿no? Dice
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice, ¿no? O sea, él ya ha experimentado ese fenómeno, esa sensación de miedo. Es un efecto del pecado, porque él, ¿qué había hecho? Había desobedecido, ¿no? Y eso lo tomaríamos, Dios lo tomó como un pecado, ¿no? Entonces, las consecuencias del miedo, ¿qué? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esta situación? Dice que el miedo es una consecuencia del pecado. Cuando uno peca, inmediatamente se genera en nosotros el miedo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, pero sin embargo, el que vive con Dios vive por fe, porque está alimentándose de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia. Satanás utiliza el pecado para sembrar en el corazón el miedo. Y de ahí es donde nace esa sensación. Entonces, la fe nos da como producto también la esperanza, ¿no? ¿Qué sería, hermanos, que si no tuviéramos esa esperanza, ¿no? La esperanza es lo que nos mueve a creer que un día el Señor va a tener misericordia y nos va a llevar y no va a pasar, no vamos a pasar lo que en el estudio de Apocalipsis estamos aprendiendo, ¿no? Hay tres clases de miedo, hermanos. Uno es el temor reverente, que es el respeto sin igual a Dios. Ya, a ver, veremos en Hebreos 5:7, hermanos. Cristo había dado esta palabra. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ve? Entonces hay un temor reverente que está relacionado a Dios. Dios es nuestro Padre, dice la palabra del Señor. Entonces, a Él tenemos ese respeto. Ese es un temor de respeto, no es un temor, un miedo que nos apaga, no. Es un temor reverente a Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios es nuestro Padre, dice la palabra, ¿no? Y también dice la palabra, si se acuerdan, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice, ¿no? La palabra. Entonces, ese es ese temor sano, podríamos decir, de respeto al Señor. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, esto tiene que ver, como les decía, con el respeto al Padre. Luego, hermanos, hay otro temor que es el instintivo, ¿ya? Entonces, ya hemos visto el temor reverente y el otro es el temor instintivo, aquello que es más o menos como la de sobrevivencia. Esto es Dios nos ha dado esto. Y esto tiene que ver mucho con el miedo, por ejemplo, a las alturas, al fuego, ¿lo ve? Entonces, ese es un otro temor, pero es un temor, podríamos decirle sano, que el Señor nos ha dado para que nos cuidemos, para que el hombre sobreviva y no se esté entregando al fuego. Por ejemplo, yo alguna vez sentí ese miedo en las alturas. Una vez me subí al Palacio de Comunicación hasta el helipuerto, donde no hay pues paredes y es rasantes. Entonces, el ver nomás ahí la calle Oruro me daba una cosa. Entonces, ese es ese temor natural que el Señor nos ha dado para que nos cuidemos. O vemos alguna movilidad, estamos queriendo cruzar, vemos una movilidad de alta velocidad que está bajando, entonces instintivamente nosotros nos cuidamos, nos hacemos un lado y no tratamos de cruzarlo, ¿ve? Entonces, es un miedo natural. Todos tenemos miedo, o sea, nadie puede decir aquí yo no tengo miedo a nada, ¿no? Entonces, este es el miedo que por lo menos una persona normal, podríamos decir un hijo de Dios, también tiene. Es un temor de cuidado.
Y el tercero es el temor maligno. Ese temor maligno es la incitación del diablo a dudar de Dios. O sea, hay el miedo y la fe, ¿ya? Si nos estamos dando cuenta, hermanos, hay el miedo y la fe. Si lo escuchamos a Dios, nuestra fe crece, dice. Y así es, ¿no ve? Cuando leemos en la palabra, leemos, como nuestro hermano dice, han leído la palabra esta semana, entonces, cuando leemos más, tenemos más fe, más seguridad de aquello que estamos pidiendo se pueda dar, ¿no? Entonces, pero si no leemos, si creemos más en estamos escuchando más las noticias de, no sé, de la radio o viendo películas con mucha acción fuerte, hasta sangrientas, entonces, ¿qué nos va a sobrevenir? El miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa a veces cuando vemos mucha noticia roja, entonces nos viene el miedo. Quien se alimenta más de noticias es un hombre así temeroso, o sea, hasta de miedo. Por alguna razón uno puede pensar, esto me puede llegar a mí. Uno piensa en el corazón. Es como cuando en la palabra dice, si tu fe fuera como el grano de mostaza, dice, ¿no? Debe ser bien pequeñito, no conozco, pero bien pequeñito, ¿no? Lo mismo pasa aquí. El diablo pone un pensamiento en tu mente. ¿Y saben qué? La persona se encarga de desarrollar. Empieza con un pensamiento. El temor, hermanos, puede afectarnos a nosotros. A toda persona, sea hijo de Dios, sea alguien que no viene a la iglesia, nos afecta. ¿Qué nos hace? Nos paraliza en primera instancia. Nos paraliza. Proverbios 29:25 dice, Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, dice, o sea, lo va a agarrar, o sea, va a estar amarrado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, dice, ¿no? Qué linda esa palabra. El temor a otro hombre, como Elías, por ejemplo, tuvo miedo de Jezabel, ¿no? Que lo amenazó de degollarlo. Veamos, nos acordaremos de ese pasaje que tantas veces el pastor aquí nos ha predicado. Como Elías, un hombre de Dios, un profeta. ¿Quién era el profeta? Aquel que recibía el mensaje directo de Dios, ¿lo ve? ¿Cómo él ha tenido un miedo así? Después de haber degollado a sacerdotes, ¿lo ve? De Baal, ¿cómo es que a él le ha entrado un miedo así? Entonces, cuando lo ha amenazado de degollarlo, rápido le ha entrado ese pensamiento. Y ahí, como les decía, empieza con un pensamiento. Y él se ha amargado y se ha escapado. Alguien diría, ¿no? Y yo mismo me hago esa pregunta, ¿cómo Elías puede haber reaccionado siendo que él recibía la palabra directa de Dios? Pero así es, hermanos. Entonces, no debemos tener ese miedo al hombre, dice la palabra del Señor. Isaías 51:12, hermanos. En Isaías 51 dice la palabra del Señor. Isaías 51:12. Yo, dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas miedo, tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Entonces la palabra del Señor nos está diciendo aquí, ¿por qué tienes miedo al hombre? No tenemos que tener miedo al hombre. Temed más antes a Dios, dice incluso en otro pasaje, ¿lo ve? Entonces no tenemos que tener miedo al hombre. Luego también, hermanos, el temor nos paraliza, dijimos, ¿lo ve? El miedo, también, el miedo te sugestiona y te enferma tu mente. Eso es bien real, hermanos. Yo pienso que muchos hemos experimentado esto. Un trabajador de Luisiana, de un estado de Estados Unidos, dice que había muerto en un frigorífico y la historia, o sí, la historia cuenta que un hombre trabajador había entrado a un frigorífico y por alguna razón, hermanos,
la puerta se había bloqueado, se había cerrado, él estando adentro. Pero él había sentido tanto miedo, lo había concebido en su mente, que se iba a morir. Seguramente era en un horario en que ya todos estaban yendo, y al siguiente se habían dado cuenta que él no estaba, no lo habían visto nadie. Al siguiente día lo habían ido a buscar, han abierto el frigorífico y él estaba muerto. Pero cuál es la diferencia, hermanos? Que ese frigorífico no estaba funcionando. O sea, ¿por qué ha muerto? Por el miedo, hermanos. Él ha pensado ya que estaba funcionando, iba a morir congelado. Entonces uno puede atraer eso, le puede llegar eso. Entonces es una historia real que ha pasado eso. ¿Ya? El miedo desarrolla también las enfermedades, hermanos. Eso hay que tener mucho cuidado. A veces uno tiene alguna sensación, no sé, de gripe, alguna cosa, y lo somatiza. Eso quiere decir, lo contamina al cuerpo, lo atrae al cuerpo. En la mente, a veces está la idea, no, debo tener esto, debo tener cáncer, dice. Y tanto piensa en eso, que le puede llegar. Se somatiza eso, se vuelve en su cuerpo, de tanto pensar eso, de tanto. Ahora, obviamente, es también de tanto estar pensando eso, uno hasta se angustia. No, sí tengo, estoy seguro. Y justamente ven todas las sensaciones, ve videos, ve YouTube, ve TV y lo hace coincidir. Ah, esto es lo que tengo, dice, sin que sea eso algo real. Entonces, te sugestiona, te atrae cuando tú en el pensamiento piensas que tienes una enfermedad. Por eso en algún momento en testimonios decíamos, ¿no? Hay que declarar lo contrario. Uno no puede decir, tengo diabetes, tengo esto, no. Peor si lo declaras, ¿no? Te podrás decir, tengo síntomas, tal vez, pero nunca asirlo, agarrarlo y hacer esa declaración. Porque no es verdad. El Señor no nos ha hecho enfermos. Nacimos sanos. Entonces, eso tenemos que poder poner en acción la palabra y la fe. Si la fe nos dice que gracias por sus llagas fuimos sanados, dice la palabra del Señor. Entonces, pues, tenemos que creer. Y creer eso va a venir con seguridad de leer la palabra del Señor, de estar leyendo, hasta que uno esté seguro, hasta que te emocione la palabra cuando lees un solo versículo. Un solo versículo te puede emocionar y realmente es porque ha entrado al corazón. Pero eso es por leer la palabra. Tenemos que estar constantemente leyendo la palabra. Entonces, así, hermanos, el miedo es tan poderoso como la fe. Mucha gente, hermanos, así muere de miedo, porque lo ha somatizado en ese sentido. El miedo también dice que te prepara para lo malo, ¿ya? Antes que suceda algo malo, ya ha venido un pensamiento, así es. Primero viene con un pensamiento. ¿A quién ha venido esto? Siempre a veces en alguna otra prédica comentamos, ¿no? A Job. A ver, leeremos, hermanos. Job 3, 25, 26, veremos. Vamos a saber por qué a Job le ha dado esas cosas. ¿Qué ha perdido? Toda su familia prácticamente, ¿no? Su esposa nomás se ha quedado, no sé para qué se habrá quedado, porque no lo alentaba. No lo alentaba a Job. Job 3, 25, 26. 3, 25, 26. Dice 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Amén. Entonces, cuando uno concibe el miedo, cuando hay una semillita del miedo que viene, a veces
ya creemos eso y nos sentimos preocupados, ¿no? O vemos, o uno puede ver una película así, de terror, así, esto me puede pasar, y uno se empieza a angustiar, ya no está tranquilo, ya su paz se ha alejado. Y en eso nomás está pensando. Entonces eso dice Job, eso es lo que ha tenido, ya no tenía paz. No obstante, me vino turbación, dice ya se ha turbado ya. Entonces eso es lo que le ha pasado a Job, y eso es lo que estamos diciendo. Y a veces uno piensa algo y ya lo concibe. Pero eso también a veces, hermanos, viene porque yo hablaba en otras prédicas del subconsciente, ahora voy a referirme como el corazón, ¿ya? Porque a veces ese término científico, a veces algunos no lo aceptan, pero cuando en el corazón está ya mucho tiempo almacenado esas escenas, ya hasta incluso de ahí sobreviene ciertos paradigmas de calificar ciertas cosas, es porque así, porque ese pensamiento ya ha sido cimentado ahí en el corazón. Entonces, seguramente algunos ya hemos pasado, yo también pasé ciertos traumas así, pero de ahí nacen esas cosas, uno que le da esa fuerza, ese poder a ese primer pensamiento y ya lo consigue. Y eso es lo que le ha debido pasar a Job. Eso le ha acontecido. No tenía paz, dice. Aunque Job era un hombre correcto, tenía ese problema. Entonces, el enemigo es el que pone un pensamiento. Y el hombre, como decía, se encarga de desarrollar, ¿ya? Él pone ese pensamiento, esa semillita, y nosotros lo hacemos crecer eso, ¿no? Entonces, de eso nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar, hasta las declaraciones son las que nos ayudan. Cuando hablo de declaraciones, la otra vez, cuando el pastor nos decía, ¿no? De los hermanos, a veces no vienen en la tarde, despreocupado, y yo y mi esposa decíamos, ¿no? Que es todo está en la mente, ciertamente está todo en la mente. Ahí está, ahí es donde primero nace la idea esta. Con un pensamiento primero nace. Así como el miedo, lo que estamos leyendo. Cuando uno tiene la idea, el pensamiento, que eso va a pasar, hasta incluso lo declara, ¿ves? Es un paso que no podemos ya permitir, no podemos declarar eso. Entonces, uno de los secretos para esto es no ver esas películas, ¿no? De acción violenta, esas cosas que nos contaminan el alma, el corazón. Puede ser que a algunos les pase eso, puede ser a un familiar, un vecino, lo que sea, pero la palabra del Señor dice, a ti nada te va a pasar. A veces puede pasar, ¿no? Al vecino le ha pasado esto, así, o a mi hermano le ha pasado esto, y uno puede creer que a uno le va a pasar. No, aquí Salmos 91:7 dice, Salmos 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a tu derecha, más a ti no te llegará, no llegará a ti. Entonces, con esto podemos batallar. Si estamos viendo cosas en nuestro alrededor, así, como el famoso COVID, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice aquí, no te va a llegar a ti. Y nosotros nos tenemos que cimentar en esa palabra. Si ven, a veces el ojo es traicionero y la mente racional es traicionera. A veces te hace creer, no, esto está vacío. En tu mente ya, claro, estás contando y está vacío, a tu criterio. Te engaña. No, uno tiene que creer lo contrario. Dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué dice débil? Porque racionalmente es débil, no tiene fuerza, está enfermo, etc. Pero cuando dice proclame, eso dice, proclame, fuerte soy. Ahí está una de las bases por el que uno tiene que proclamar cuando algo en su mente está viniendo alguna idea por la lógica que te haga pensar una cosa. Dios nos cuidará porque somos hijos de Él. Eso es lo que tenemos que también creer, ¿no? Y esto pasa porque tenemos que tener esa experiencia de ser hijos.
renacer. Y eso pasa cuando somos salvos, ¿no? Cuando uno tiene ese regalo, esa gracia de la salvación, uno ya siéntase, soy hijo de Dios, hijo del Rey, coherederos de Jesús. Entonces, cuando uno tiene esa seguridad, ese amor dentro de uno, en su corazón, pues no hay nada que uno le pueda sacar de esa idea. Hasta se hace más fuerte, incluso no. Puede negar alguna idea o alguien que le esté diciendo algo lo contrario, porque tiene esa fe. Entonces, en muchos casos a veces se cumple aquello que dice, entonces lo que escuchas define cómo vives. En tanto tú te alimentes de cosas así malas, podríamos decir, de una manera genérica, va a definir cómo vives. Un hombre temeroso que siempre está con el miedo a que algo le pase. Entonces, eso tenemos que alejar de nuestra mente. El temor ocasiona un tormento, dice. ¿Ya? Primera Juan 4:18. El temor ocasiona un tormento. Primera Juan 4:18. En el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿No, hermanos? Alguien que ha sido convertido, el Señor le da ese nuevo amor. Y él no puede sentir miedo, dice la palabra, es una consecuencia que aquel que ha recibido el Espíritu Santo, aleja todo temor. Una persona que teme, obviamente, no es infeliz, porque toda su vida está preocupado. No hay la paz. Entonces, no se puede presentar en el cristiano, por lo menos, que haya fe y miedo. No, no puede pasar. Es uno o lo otro. ¿Ya? Si es que, digamos, alguien está con el temor, con el miedo, es que no está recibiendo de la palabra del Señor. El hermano gemelo del miedo es la duda, dice. Nosotros creemos, cuando creemos realmente, Dios lo ejecuta. O sea, así como creemos, así lo hace el Señor. Así es como funciona la fe, ¿no? Cuando nosotros tenemos fe, pero una fe tan fuerte que dicen Marcos, ¿no? Que hasta podemos mover la montaña, o simplemente el poder soltarlo, este libro, con seguridad vamos a ver que va a caer, ¿no ve? Fíjense ese nivel de seguridad. ¿Quién puede dudar que no va a caer? Nadie, porque todos hemos experimentado que todo lo que está en el aire cae al suelo. Entonces, esa fe es la que tenemos que llegar a tener, una fe cierta, una fe fuerte, podríamos decir, para que el Señor proceda a ejecutar eso conforme a lo que uno cree o será hecho. El temor anula la fe. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Donde está la fe, no hay temor. Por eso es lo que les decía, ¿no? No puede ser que alguien experimente al mismo tiempo miedo y fe. ¿Por qué? Porque dice que la fe ahuyenta todo miedo, ¿no? Entonces, aquel que está lleno de esa fe, que ha leído la palabra, está cada día. No pasa un día en que uno no levante la Biblia, pues esté leyendo, se está alimentando. Va a alejar el temor, dice, eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, en muchas partes de la palabra del Señor dice que Jesús en algunos lugares, en su propia región incluso, dice que no hizo milagros. ¿Por qué? Porque no creían. Había gente incrédula. Incluso
a ese ciego, ¿no? Que le sacó de Betsaida, creo que era, ¿no? El pueblito, le sacó afuera, porque esa gente de ahí era incrédula, le sacó para devolverle la vista. Entonces uno tiene que tener esa fe. Ahora, esto funciona en lo personal, pero también en una, como nuestra iglesia, también tiene que funcionar. Lo que tenemos que generar nosotros es una fe colectiva. Eso es lo que tenemos que generar. Individualmente puede decir, yo leo la palabra y creo, esto sí creo, pero tenemos que generar una fe colectiva, un grupo. Entonces todos tenemos que hablar al unísono, tenemos que hablar lo mismo, creer lo mismo, que esta palabra se va a materializar. Si creemos que el Señor, por su gran misericordia, va a traer a nuevos o hermanos que tal vez se han reconciliado y vuelvan, y desde aquí podamos ver, digamos, como una mayoría, o como pastor ya lo definido como objetivo, tenemos que ser 100 aquí, todos tenemos que creer en esa palabra de declarar, en esa fe. Porque si alguien no cree o hay un grupo de personas que no cree, la fe colectiva como que se va, ¿no? Pero cuando todos, incluso dice la palabra, ¿no? Cuando en una experiencia de Pablo, todos estaban unánimes, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Todos pensaban lo mismo y oraban para que Pablo sea liberado. ¿Y qué ha pasado? Ha sobrevenido, que han sido liberados. Pero esa fe colectiva en todos tiene que generar eso de ser unánimes. Todos tenemos que creer eso. Tenemos que creer eso, que al periodo de este final de año, por lo menos vamos a ser 100, como lo dijo el pastor. Pero eso pasa porque primero creamos en la mente. Que un pequeño pensamiento de eso que esté y nosotros vamos a ayudar a desarrollarlo. Y Dios nos va a ayudar a que eso se dé. Entonces, eso es lo que tenemos que practicar. El miedo es una fuerza negativa y contagiosa, dice. El pastor el anterior domingo, o hace 2 domingos, ya había compartido esta palabra, que ese día estaba yo también queriendo dando un testimonio en números, ¿no? Acerca de los 10 testigos, ¿se acuerdan? 14, números 14 del 1 al 10. Lo van a leer todos, pero básicamente nos centraremos en el 14:1. Dice, entonces toda la congregación gritó, dice. ¿Se acuerdan los 12 testigos? 10 testigos habían ido a ver la tierra porque Moisés les había mandado. Entonces, 10 testigos habían ido a ver y habían vuelto con una idea derrotista, ¿no? No vamos a poder, nos van a pisar como saltamontes, somos frente a ellos, porque son ellos hijos de Anac, gente que tiene 6 dedos en cada mano. Eran pues gigantes. Ellos han dicho eso, nos van a pisar, seremos derrotados. Eso ha dicho estos 10. Entonces, ¿a qué extremo ha llegado, hermanos? Cuando ellos han hablado a toda la población, a todo el pueblo, dice la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó. ¿Y por qué uno grita? Porque está pues, así, con esa emoción, ese miedo. Y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Estos hebreos querían apedrearlos a Moisés. El temor ofende a Dios, dice. Y en 14:9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. Pues no temáis. Pero el pueblo más le creyó a estos 10, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Creemos más a la mayoría que a la minoría. Entonces, por eso es contagioso, hasta incluso hay un consejo que dice, cuando escuches a personas que así, bien negativos, no sé si algunos han tenido ustedes la oportunidad, yo en mi trabajo así, escuchaba a gente bien negativos, esto va a ser así como estos 10 testigos. Aléjate de esas personas, no les escuches porque te va a contagiar miedo. Así como ellos piensan,
Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que es contagioso, hay que separarnos, no hay que escucharlos. Rodéate de personas que están inspiradas de fe, de que sí puedo, voy a hacer, el Señor está conmigo, de ese tipo de mensaje. De esas personas hay que rodearse. Entonces, el Señor también, en la palabra también hay otro temor, dice que el temor esclaviza. Hebreos 2:15. El temor esclaviza también, hermanos. Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Por el temor, por el miedo, a veces uno se esclaviza y prefiere vivir como esclavo, solo por temor a la muerte. Pero la palabra del Señor que dice que Jesús venció a la muerte. No tenemos que tener miedo. Y me alegra cuando yo sentí esa, digamos, tranquilidad, esa paz. Y de hecho le doy la bienvenida a nuestra hermana Santos, aquí la esposa de nuestro pastor Samuel, que partió a la presencia del Señor. Qué diferente es, ¿no, hermanos? Cuando alguien muere en el Señor, hay paz. Cuando tuve la oportunidad de ir, y justo una semana antes, le dije al pastor y a la familia, aquí también le pido a ustedes también, hermanos, oremos por esta familia, que el Señor les dé más fe, así como nuestra hermana, que también partió su esposa a la presencia del Señor. Pero qué diferente es cuando uno parte, cuando uno es cristiano, ya no hay esa angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él venció a la muerte, ¿no? Amén, hermano. Ahora, ¿cómo bloqueamos, hermano, este miedo? ¿Cómo bloqueamos? La palabra del Señor dice en Génesis, incluso hasta el pecado podemos bloquear. Mira, aquí dice la palabra del Señor, Génesis 4:7. Génesis 4:7. Si hicieres lo bueno, esto pasa cuando Caín, ¿no? Cuando Caín hizo le dio esa ofrenda al Señor y Dios dice que no le agradó su ofrenda, ¿no? Ciertamente no hizo algo bueno porque no le dio las primicias, ahí estaba el secreto. Pero de Abel, ¿qué había pasado? Que le había dado su primicia, del becerro más gordito le ha dado, lo mejor. Y eso es lo que le ha agradado a Dios. Pero cuando ha visto su ofrenda de Caín, seguramente era bueno, ya, esto le daré al Señor. O sea, como así decirlo, ¿no? Eso es lo que no le agradó. Y dice en Génesis 4:7, si hicieras lo bueno, esto es una versión de la NTV que está más clarita, dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, dice. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, dice. ¿Quién está diciendo? Dios está diciendo aquí eso. Uno puede dominar el pecado, porque a veces viene con una idea y nosotros le ayudamos a desarrollarlo y ya viene el pecado. Es lo que le ha pasado. Le vino seguramente alguna idea de envidia, ¿no? ¿Por qué a él? ¿Por qué su ofrenda ha sido más grata y la mía no? Entonces nosotros podemos bloquear eso. Eso te está diciendo. Tú te vas a enseñorear de él, dice en la versión Reina Valera. O sea, tú lo vas a poder dominar. Entonces domina, acudiendo a él. Perdóname, Señor, por sentir esto. En el nombre de Jesús, echo fuera este temor. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Entonces, en este proceso de concebir, siempre viene ese procedimiento que les dije, ¿no? Primero viene la mente, después uno habla, actúa y lo vive. Ese es el proceso. Pero cuando viene a la mente, ahí es el momento en que uno tiene que bloquear eso, con declaraciones, promesas. Esa es la forma de bloquear. Viene un temor a nuestra mente por alguna situación, a veces en el momento menos esperado, por un comentario en la radio. A veces dicen, no, este año va a ser fatal, no va a haber dólares, que todo va a subir. Y viene una idea así. Cuando la palabra del Señor dice, a ti no te va a pasar nada, caerán 1000
a tu lado, a tu diestra, no te va a pasar nada, dice. Con eso tenemos que ganar a la mente, porque la mente es traicionera. En una prédica dije, no le hagas caso a tu mente racional, porque te puede engañar, te puede hacer creer cosas que luego lo vas a somatizar, lo vas a creer en tu corazón. Entonces hay que identificar, ¿cómo bloqueamos? Hay que identificar los temores, hermanos. Debemos enfrentarlos. Y Dios nos va a ayudar, hay que enfrentarlos. Como aquel cuentito, hermanos, de el pato de la abuela. Había un niño que era su nieto, que había estado jugando con esas flechas, ¿no? Y por accidente, como dicen, una bala perdida, digamos, ¿no? Le ha dado al pato y lo ha matado. Lo mató al pato de la abuela. ¿Y saben qué, hermanos? Su hermana estaba ahí. Ha visto cómo lo ha matado. Usted sintió un temor el niño. Y cada vez que la abuela decía, a ver, ¿quién va a limpiar o va a lavar los platos después del almuerzo? Y su hermana decía, yo sé quién va a lavar los platos así, por evitarse el trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo estaba sometiendo al niño. Yo sé quién va a lavar. Entonces el niño de miedo iba a lavar. Otro día, ¿quién va a hacer el cuarto? Porque estaba sucio. Ah, yo sé quién va a hacer eso. Y así lo ha tenido esclavizado. Pero un día el niño dijo, no, voy a decirlo, voy a contarlo, ha enfrentado, porque sabía con esa angustia no podía vivir. Entonces fue a la abuela y le dijo, ¿sabes, abuela? Yo lo he matado a tu pato. Y la abuela, pero había estado viendo de la ventana. Sí, hijo, yo he visto, dice. Solamente quería saber hasta qué momento ibas a tener esa angustia. Amén. Hermanos, pero la palabra de Dios dice cómo tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentarlo. A veces venimos con algún dolor, un pecado, yo mismo. A mí me ha costado venir digamos, a hacer un testimonio aquí, pero lo he enfrentado. Y eso es lo que dice la palabra, tenemos que enfrentarlo. Escucha permanentemente la palabra de Dios, que es otra forma, hermanos, de cómo anular al miedo. ¿Ya? Jesús le dijo en Mateo 8:26, no temáis, dice, hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos al mar y hizo grande bonanza. Aunque estemos con Jesús, a veces puede que eso nos pase. ¿Quién puede decir, yo estoy con Jesús? Nunca me va a pasar. A veces puede ser que uno esté en prueba, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? Dice la palabra que Él está en control de todo lo que haces. Él está en control. Entonces hay que creer eso. Que el Señor está detrás de toda esta prueba. Llénate finalmente, dice la palabra del Señor, que es otro consejo, llénate de las promesas. Hay que ya subrayarse. Algún hermano veía aquí, el hermano Benjamín, me parece, su Biblia bien bonita, está todo subrayadito, de las promesas. Qué lindo es su Biblia, cómo maneja. ¿Por qué? Porque en cualquier momento eso te puede servir. Te puede levantar la fe eso. Uno tiene que llenarse de promesas. Porque hasta yo en el micro voy leyendo mi librito. Ahí tengo aquí un librito de promesas y voy leyendo. Qué lindo me edifica eso, porque cosas que creía a veces anidadas en mi corazón, yo he desechado cosas y proclamado. ¿Por qué? Porque la palabra dice eso. Yo tengo que creer la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué miedo tienes? La palabra del Señor dice, acude a mí. Él nos va a ayudar. Que Dios nos ayude a tener fe. Que nos ayuda, como dice un pasaje de la palabra de Dios, dice, ayúdame, Señor, a tener fe. Ayúdame a creer. A veces no es, como dije en alguna otra oportunidad, no es fácil creer. No es fácil. Pero, Señor, ayúdame. Si queremos conseguir algo, Señor, ayúdame a creer, porque de ahí empieza, hermanos. Yo a veces utilizo una frase que a veces lo repito con cierta reiteración. Digo, todo es mental, hermanos. Tu bendición, tu enfermedad, todo es mental. De ahí nace.
Por eso le doy razón a aquello que dice, diga el débil fuerte soy, porque a veces estamos debatidos, supuestamente con alguna enfermedad, y nos creemos eso, lo somatizamos. Pero la palabra del Señor dice eso, que no, Él es nuestro Dios, Él nos va a estar ayudando en todo. Entonces, yo les invito a orar, entreguen cualquier preocupación, miedo. ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién está libre? Todos, ¿no? Entonces, vengamos al Señor, le pidamos al Señor que Él nos dé fe, que Él nos ayude a creer con fe, que nos ayude en cada necesidad que algunos hermanos tenemos. Ayúdame en mis estudios, ayúdame en esta enfermedad, Señor Dios mío, porque de ahí viene. A veces la palabra declarar no solamente viene porque uno declara y se va a hacer automáticamente. ¿Sabes, hermano, por qué uno no consigue lo que uno espera? ¿Por qué? Porque la mente está bloqueada, no queremos creer. Entonces, cuando uno declara, en realidad no está declarando que se haga, no le está dando órdenes a Dios, que se haga esto, yo declaro esto. No, le está diciendo a su mente, porque ahí está el primer paso de resistencia a no que no se haga algo. Primero es en la mente. Cuando nosotros empezamos a creer en nuestra mente que esto se va a llenar, el Señor lo va a hacer, porque en nuestro corazón ya está eso. Vamos a creer con fuerza. Y es la palabra dice la palabra del Señor, ¿no? Marcos 11:24. Si oramos creyendo que lo vas a recibir, os vendrá, dice. Entonces, hermanos, todo depende de nuestra mente. Empecemos a creer en la palabra del Señor y ayudemos, que el Señor nos ayude a creer. Ya, hermanos, oremos al Señor, le pidamos al Señor, ahí si estás en tu lugar, ayúdanos, pidamos al Señor que Él nos ayude. Si necesitamos una bendición, una ayuda espiritual, queremos encontrar esa salvación o esa santidad, que el Señor nos ayude.